convocado esta mañana para presentar ante la opinión pública los 5 ejes sobre los que girará mi gestión dentro de este periodo de transición. Esto es, hasta que se cumpla con el proceso de selección definitiva del nuevo o nueva titular de la Defensoría del Pueblo. Estos ejes son: independencia y autonomía institucional, revisión de todos los casos presentados ante el Consejo de Participación Ciudadana para honrar el proceso de evaluación, reconstrucción de los vínculos de la Defensoría del Pueblo con las organizaciones sociales y de derechos humanos a partir de la reinstalación del Consejo Consultivo de la Defensoría del Pueblo, protección de los derechos de las comunidades y de las personas desplazadas en las zonas de frontera, y por último, del control de los actos de corrupción interna. La independencia y la autonomía no son solo la fuente de la autoridad de la ADP, esta es su esencia y se configura, por tanto, como una condición básica para promover y alcanzar la defensa efectiva de los derechos humanos. Ser independiente y autónomo significa desarrollar la capacidad de pronunciarse, de decidir, de denunciar cualquier forma de abuso de poder sin temor y de actuar libre de cualquier forma de influencia y de presión. Bajo este principio, velaré porque la Defensoría del Pueblo tenga como centro de su accionar a la promoción y defensa de los derechos de las personas, colectivos y pueblos, y esta labor estará por encima de cualquier tipo de interés económico o político partidario. La política de la Defensoría del Pueblo es, y en este momento, y espero que sea por mucho tiempo, la promoción y defensa de los derechos humanos. El control de la corrupción es un elemento esencial de toda sociedad democrática y la base para el funcionamiento de su institucionalidad. En este marco, como un mecanismo para garantizar la transparencia de mi gestión, en los próximos días solicitaré a la Contraloría General del Estado un examen especial del periodo anterior y me someteré, al terminar mi encargo, con el mismo proceso. Como un mecanismo para dar seguimiento a este proceso, dispondré que quisiera aquí expresar algo. Ustedes recuerdan el proceso de evaluación que hizo justamente el Consejo de Participación Ciudadana y que dio lugar a mi encargo. A partir de esa evaluación se detectaron una serie de casos en los cuales la Defensoría del Pueblo fue cuestionada por el incumplimiento total o parcial de sus competencias. Como un mecanismo para dar seguimiento a este proceso, dispondré que cada uno de estos casos y los que no se pudieron presentar y que estoy abierta para que se presenten por parte de las organizaciones sociales, entren en un proceso de evaluación de manera técnica a fin de establecer los correctivos necesarios y mejorar los sistemas internos de trabajo de la Defensoría del Pueblo. Esta revisión será asumida como una oportunidad para corregir los errores y evidenciar la importancia que tiene la participación ciudadana como un mecanismo efectivo de control social. Si denuncio, quiero respuestas efectivas. Eso es ejercer control social. El tiempo que tengo de transición es corto, pero será suficiente para reposicionar en el mapa de la protección y la garantía de los derechos a los defensores y defensoras de derechos humanos, a las organizaciones de mujeres, a las organizaciones indígenas, a las organizaciones campesinas, a las organizaciones afroecuatorianas, a los sindicatos, a las organizaciones ecologistas, a la comunidad LGBTI, a los familiares de personas desaparecidas, a las víctimas y familiares de graves violaciones de derechos humanos, entre otros colectivos. Es la hora de activar mecanismos concretos de participación y por ello voy a reinstalar el Consejo Consultivo Nacional de la Defensoría del Pueblo, el cual fue creado originalmente en septiembre de 2009 y que en estos últimos 6 años ha dejado de funcionar. Con este consejo buscaré delinear una estrategia de coordinación permanente entre la Defensoría y las organizaciones sociales. Además, se promoverá un proceso de consultas con las oficinas provinciales de la Defensoría del Pueblo y con las organizaciones sociales en territorio para determinar la ruta de creación de consejos consultivos descentralizados que permitan evaluar el trabajo de la Defensoría, analizar las situaciones que demandan intervenciones, recibir propuestas y trabajar de manera cooperativa en la protección y promoción de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza.
De esta manera, la Defensoría, en coordinación con las organizaciones sociales, creará durante este periodo de transición los espacios de encuentro y los mecanismos de participación que esperamos permitan sentar las bases para una Defensoría independiente, autónoma y sujeta a control social permanente. Por último, la Defensoría del Pueblo reconoce la grave situación que enfrenta la frontera norte y ante ello activará medidas que promuevan la obligación estatal de protección integral de los derechos humanos de las personas, familias y comunidades desplazadas en esta zona. Quiero hacer un agradecimiento expreso a la presencia en esta mañana de las organizaciones sociales. Su acompañamiento, el acompañamiento de cada uno de ustedes afianza en mí el sentido de la responsabilidad por haber asumido este encargo. Y me alienta para concretar esta posibilidad de contribuir a crear una defensoría como una casa abierta a la demanda social, al diálogo, a la propuesta participativa y a la Contraloría Social. Mi compromiso es con cada uno de ustedes. Mi compromiso es por una defensoría independiente, autónoma, eficiente, oportuna, eficaz, por una defensoría de, con y para el pueblo.